Mi nombre es Isabel. Durante 15 años, mi vida fue una sinfonía de rutina cómoda, confianza ciega y la ilusión de un amor indestructible junto a Fernando. Éramos la pareja de portada, la envidia de nuestro círculo social. Yo era la esposa dedicada, la madre perfecta, la guardiana de nuestro nido. Fernando era el empresario exitoso, el marido cariñoso, mi ancla. Qué dulce mentira nos tejimos. La realidad no llegó como un trueno, sino como un goteo lento y corrosivo. Un mensaje de texto olvidado, una llamada evitada, el olor persistente de un perfume desconocido. Cuando finalmente las piezas se unieron, no hubo gritos ni platos rotos, solo un silencio helado que consumió cada fragmento de mi alma. Su amante era Clara, su joven secretaria, una mujer que se veía tan inofensiva como una margarita, pero que resultó ser tan venenosa como una cicuta. Cuando Fernando se paró frente a mí, con esa mirada de cobarde arrepentimiento que tienen todos los traidores acorralados, yo ya no sentía dolor, sentía agotamiento. No había lágrimas, solo una sequedad terrible en mi garganta y en mi corazón. Le ofrecí el divorcio sin pelear. No quiero tu dinero, Fernando, no quiero tu nombre, solo quiero mi paz, le dije, y la sorpresa en sus ojos fue mi primera pequeña victoria. Él esperaba la histeria, la súplica. Recibió una resignación estoica que lo desarmó más que cualquier reproche. Durante meses me centré en reconstruir a Isabel, la mujer que había quedado enterrada bajo el título de esposa de Fernando. Volví a estudiar, abrí mi propia consultoría y, lo más importante, redescubrí el placer de la soledad. La idea de la venganza era un veneno que me negué a beber. Creía que la indiferencia era el castigo más grande. ¿Por qué malgastar mi preciosa nueva vida en planear la ruina de alguien que ya se había autodestruido a mis ojos? La miseria de él no me daría mi tiempo de vuelta. Y entonces sucedió. 6 meses después de la firma del divorcio, la noticia estalló en las redes sociales y en las columnas de chismes. Fernando y Clara se casaban. Una boda íntima, apresurada, pero lo suficientemente pública para que yo viera la foto. Clara, vestida de blanco impoluto, sonriendo triunfalmente en el brazo de mi exmarido. En ese momento, algo cambió dentro de mí. No fue el dolor de la pérdida, esa herida ya había cicatrizado. Fue la indignación ante su complacencia. Él había roto a nuestra familia, me había humillado, y ahora se pavoneaba con la misma mujer que había jurado que era solo un error pasajero. Y Clara, ella había ganado. Había destrozado mi matrimonio y ahora ocupaba mi lugar, con la sortija y el apellido. Fue entonces cuando comprendí. Mi error había sido querer ser la víctima digna. La venganza directa era vulgar y agotadora. Pero había una manera de que el castigo viniera de la fuente más inesperada, la más irónica, de la propia felicidad de Fernando. Me senté en mi oficina, con la foto de la boda proyectada en mi monitor, y me reí. Una risa fría, calculada. Yo sabía algo que Clara no sabía, y que Fernando había intentado enterrar bajo capas de mentiras y acuerdos de confidencialidad. Yo sabía la verdad completa de su traición, la verdad que era aún más profunda que su aventura con Clara. 2 años antes de que Clara apareciera en escena, Fernando había tenido una aventura fugaz, pero significativa, con la esposa de su entonces socio comercial, el señor de la Torre. Esa aventura había sido la verdadera razón detrás de la quiebra silenciosa de su asociación, no las diferencias creativas que ambos declararon. Fernando había pagado una suma enorme para silenciar a la esposa y a de la Torre, temiendo no solo el escándalo, sino la venganza legal y financiera. Clara creía que su historia con Fernando era única, que ella era su gran amor redentor. ¡Qué ingenuidad! Si Clara supiera que no era la primera, que Fernando tenía un patrón de comportamiento tan arraigado y tan costoso, ¿su victoria seguiría siendo tan dulce? Si supiera que su nuevo esposo había arriesgado su fortuna, no solo por ella, sino por un desliz pasado y sucio, ¿seguiría confiando en su futuro juntos? Lo más importante, si Clara conociera los detalles de esos pagos, de esos acuerdos confidenciales que aún podrían ser usados en su contra, ¿no usaría esa información contra él cuando el matrimonio inevitablemente se agriara?
La venganza no era que yo lo destruyera. La venganza perfecta era que Clara lo destruyera, usando las mismas herramientas de seducción y manipulación que había usado para conquistarlo. Yo no sería el verdugo. Yo sería la mano invisible que entrega la espada a la persona correcta, la que estaba durmiendo a su lado. Durante una semana, me dediqué a mi tarea con la concentración de un cirujano. No utilicé mi ordenador ni mi impresora. Fui a una biblioteca pública, usé ordenadores desechables y una impresora de pago. Recopilé copias de extractos bancarios que yo había guardado, que mostraban transferencias grandes y misteriosas a cuentas en el extranjero. Imprimí el borrador de un antiguo acuerdo de divorcio que le había exigido a Fernando y que él había firmado bajo presión, donde admitía vagamente conducta inapropiada con una tercera parte no identificada. Organicé todo en una carpeta pulcra, etiquetada con una caligrafía de imprenta. Recuerdos de su soltería. Puse todo en una caja elegante, la misma que solía usar para guardar pañuelos finos, y la envolví con papel de regalo color champán, digno de una boda. La mañana de su luna de miel, cuando estaban lejos, envié el paquete a su nuevo apartamento, con una tarjeta sencilla y sin firma. Para el nuevo comienzo, disfruten. Mi corazón latía, no de rabia, sino de una fría satisfacción. Había encendido la mecha. Ahora solo tenía que esperar y observar cómo Clara, la amante convertida en esposa, descubría que su príncipe no solo había besado a otra, sino que lo había hecho justo antes de besarla a ella. Y que él había pagado caro por ese secreto. Mi venganza no era mi problema. Ahora era el problema de Clara y Fernando. La ironía era deliciosa. El silencio después de enviar la caja fue el más ruidoso de mi vida. Era una calma tensa, la que precede a un terremoto. Sabía que la caja llegaría a su destino a la mañana siguiente. Sabía que la pareja regresaría de su breve luna de miel en las Bahamas a los pocos días. Y sabía, con una certeza que me daba escalofríos, que Clara no tardaría en abrir ese paquete. Una mujer tan ambiciosa y curiosa que había construido su futuro sobre una mentira, no podría resistir la tentación de un regalo de bodas anónimo que prometía un nuevo comienzo basado en los trapos sucios del pasado. Mi vida continuó. Mis días estaban llenos de trabajo, de reuniones con clientes y de cenas tranquilas. Intenté no obsesionarme con el resultado, recordándome constantemente que mi parte ya estaba hecha. Había soltado la bomba. Ahora era asunto de Clara y Fernando si se inmolarían o no. Las primeras señales de la explosión llegaron a través de mi antigua red social, la misma que había usado para rastrear la foto de su boda. Eran murmullos, comentarios discretos. Una foto de la pareja en un evento benéfico. Él, tenso, con la mandíbula apretada. Ella, con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos, mirando hacia otro lado. Ya no eran los amantes radiantes. Eran dos depredadores que, habiendo compartido la presa, empezaban a desconfiar el uno del otro. Una tarde, una amiga en común, de esas que eligen la neutralidad en los divorcios para seguir invitadas a todas las fiestas, me llamó. Ella no sabía nada del regalo, por supuesto, pero su voz vibraba con chismes. «Isabel, ¿has oído? Fernando y Clara ya están teniendo problemas, graves. Se dice que él está perdiendo la cabeza, obsesionado con un informe que apareció de la nada. Están peleando constantemente, incluso en público. Él acusa a Clara de ser paranoica. Ella lo acusa de tener más secretos de los que confesó». Mi amiga concluyó con un suspiro dramático. La luna de miel fue un infierno, al parecer. Ni siquiera llevan 3 meses casados. Colgué el teléfono con una sonrisa gélida. La paranoia de Fernando, por supuesto, era el miedo del traidor a ser expuesto. Y la certeza de Clara era el conocimiento del cazador. Ella había visto las pruebas. Había leído las fechas y los montos de dinero transferidos para silenciar el escándalo anterior a su llegada. El regalo anónimo había destrozado el único pilar que un matrimonio construido sobre la traición necesita: la creencia de que su traición es la única, la especial. El clímax llegó 6 meses después de su boda. Esta vez, la noticia no fue un murmullo. Fue un titular en la prensa financiera. Fernando Velasco estaba siendo demandado por su ex socio comercial,
el señor de la Torre, por incumplimiento de contrato y fraude masivo. Pero lo que hizo que mi corazón diera un salto de triunfo frío fue el detalle. La demanda incluía como evidencia la divulgación de documentos privados que supuestamente probaban que Fernando había usado fondos de la empresa para pagos personales a terceros no relacionados con el negocio. No había duda. Clara había usado mi regalo. Me tomó solo unas horas atar los cabos. Clara, la ambiciosa secretaria que se convirtió en esposa, no se conformaría con ser la segunda señora Velasco. Si el matrimonio no le daba la estabilidad financiera prometida, se aseguraría de que su salida fuera lucrativa. Ella había tomado las pruebas que yo le envié sobre el viejo desliz de Fernando, los pagos al socio y a su esposa, y los había utilizado como palanca. No solo para amenazar a Fernando en casa, sino, y aquí estaba la genialidad manipuladora, para filtrarlos al abogado de la Torre. Clara sabía que la mejor manera de arruinar a un hombre de negocios es atacarlo con sus propios secretos, exponiendo su falta de ética y debilitando su posición legal. El divorcio de Fernando y Clara fue un espectáculo de proporciones épicas. No fue una batalla de amor, sino una guerra financiera. Ella no solo pidió una compensación exorbitante por adulterio, basada en el comportamiento anterior de él, que ella ahora podía probar, sino que sus descubrimientos, a través de mis documentos anónimos, llevaron a una auditoría completa de los negocios de Fernando. La mujer que había robado a mi esposo estaba ahora desmantelando su imperio, pieza por pieza, y yo, Isabel, la tonta, la exesposa, era la espectadora silenciosa con una copa de vino. Fernando, el hombre que me había llamado un estorbo, terminó solo, enfrentando no solo la bancarrota de su empresa, sino también la vergüenza pública. Clara, por su parte, salió de la guerra con una suma considerable, la reputación de ser una víctima, la ironía y la habilidad de demostrar que ella no era la única infidelidad de Fernando. Mi venganza, por proxy, fue perfecta. No tuve que desgastar mi alma con enfrentamientos directos, ni tuve que ensuciar mis manos. Fui la marionetista distante. Lo más importante fue la realización final. No era mi objetivo hacer sufrir a Fernando. Mi objetivo era liberarme de él. Y lo logré, al transferir la responsabilidad de su castigo a la persona que más merecía ese trabajo. La mujer que creyó que podía construir su felicidad sobre mis ruinas sin que nadie más pagara el precio. El día que leí el titular sobre la pérdida de la mansión de Fernando, me senté en mi balcón. Sentí una punzada de algo, pero no era la dulce euforia de la victoria. Era una paz profunda y fría. La paz de saber que el capítulo había sido cerrado. El destino, esta vez, no había sido ciego. Simplemente había necesitado un poco de ayuda anónima para que la maldad se devorara a sí misma. Mi vida ahora era mía, sin la sombra de Fernando. Y la única persona a la que tenía que agradecer era a la Isabel que había sido lo suficientemente inteligente como para guardar la prueba y lo suficientemente sabia para no ser la verdugo. Mi paz fue la verdadera y última victoria.